Imagina que alguien a quien amabas acaba de morir, y 3 días después tus amigos te dicen que está vivo. ¿Tú creerías? Tomás no creyó, no porque fuera débil, sino porque ya había dado todo, y no podía permitirse que lo rompieran una segunda vez. Y lo que Jesús hizo con su duda, rompe todo lo que crees sobre la fe. Antes de hablar de la duda de Tomás, necesitas conocer al hombre real, porque la historia que te contaron sobre él está incompleta, y lo incompleto casi siempre es lo más importante. Tomás era uno de los 12 apóstoles, pescador, como varios de los otros, hombre sencillo, de pocas palabras. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su origen, pero hay un momento en los Evangelios que define quién era Tomás mejor que cualquier descripción. Jesús decide volver a Judea, la región donde poco antes habían intentado apedrearlo. Sus discípulos le advierten, le dicen que es peligroso, que no tiene sentido volver a un lugar donde quieren matarlo. Y en ese momento de tensión y miedo, ¿sabes quién habla? Tomás. Y no dice lo que esperarías. Dice, vayamos también nosotros para morir con él. Ese es Tomás, el hombre al que la historia recuerda como el que dudó. Era el mismo que estaba dispuesto a morir antes de abandonar a Jesús. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por un solo momento de su historia, sin conocer el resto? ¿Cuántas veces te han juzgado a ti por un solo momento del tuyo? Tomás no era el débil del grupo. Era uno de los más valientes. Y eso hace que lo que viene después sea mucho más difícil de entender, pero también mucho más fácil de sentir. Porque Tomás no dudó porque fuera cobarde. Dudó porque estaba roto. Y hay una diferencia brutal entre las dos cosas. Pero eso viene después. Primero necesitas ver lo que Tomás vivió durante 3 años, antes de llegar a esa habitación. 3 años. 3 años siguiendo a Jesús, por caminos polvorientos, durmiendo al raso, dejando atrás su vida entera. Tomás estuvo presente en los milagros. Vio sanar a los leprosos. Vio caminar al paralítico. Vio multiplicarse el pan. Vio al muerto salir de la tumba. 3 años de evidencia acumulada. Pero hay un momento específico que define la relación de Tomás con Jesús, de una forma que casi nadie menciona. Es la última cena. Jesús está hablando de irse, de preparar un lugar, de que ellos ya saben el camino. Y los discípulos asienten. ¿Cómo se asiente cuando no has entendido nada? Pero no quieres parecer el que no entiende. Todos menos Tomás. Tomás levanta la voz y dice algo que requiere una honestidad brutal. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? No finge. No asiente para quedar bien. No deja pasar la confusión en silencio. Pregunta de verdad. Y esa pregunta honesta le da a Jesús la oportunidad de decir una de las frases más grandes de toda la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa frase existe porque Tomás tuvo el valor de admitir que no entendía. ¿Cuántas veces has fingido entender cuando en realidad no entendías nada? ¿Cuántas veces has guardado silencio cuando la pregunta más honesta era exactamente la que necesitabas hacer? Tomás no tenía ese problema, y Jesús no lo avergonzó por ello. Le respondió, eso es importante, porque lo que viene después parece contradecir todo esto, pero no lo contradice, lo completa. Aguanta, porque la historia de Tomás está a punto de volverse mucho más oscura y mucho más tuya. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Los discípulos huyeron. Todos. Pedro al menos siguió de lejos. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Negó a Jesús 3 veces pero estuvo allí. Tomás no. Tomás desapareció. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Al leer esta historia, desaparece y piensan, cobardía. Pero yo creo que fue otra cosa. Tomás era el que había dicho, vayamos a morir con él. Era el que estaba dispuesto al sacrificio. Era el más honesto del grupo. ¿Cómo huye de repente alguien así? No huye por cobardía. Huye por devastación. Hay una diferencia brutal entre huir porque tienes miedo y desaparecer porque el dolor es demasiado grande para quedarse a verlo. El hombre que estaba dispuesto a morir con Jesús no pudo soportar ver morir a Jesús sin poder hacer nada. ¿Lo entiendes? ¿Has vivido tú eso alguna vez? No la cobardía de quien huye porque tiene miedo, sino la parálisis de quien desaparece, porque el dolor lo ha dejado sin palabras, sin movimiento, sin nada. Tomás no estaba en la cruz, no estaba en el entierro, probablemente estaba solo en algún lugar, tratando de procesar lo que acababa de pasar, que el hombre al que había dejado todo para seguir estaba muerto, y con él
Todo lo que Tomás había creído. 3 años de su vida. 3 años de milagros y certezas. Derrumbados en un solo día. ¿Cuánto tiempo tardas tú en recuperarte? Cuando algo en lo que creías completamente resulta que no era lo que pensabas. Tomás tardó 3 días. Y cuando los demás discípulos le dijeron lo que había pasado, hizo lo único que podía hacer. Alguien que ya no podía permitirse otra decepción. Dudó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Esa frase que durante siglos ha convertido a Tomás en el símbolo de la incredulidad. Pero espera, porque antes de juzgarlo, necesitas entender lo que hay detrás de esas palabras. Los demás discípulos habían visto a Jesús. Tomás no. Los demás habían tenido su momento de encuentro. Tomás no. ¿Y qué pide Tomás? Lo mismo que tuvieron los demás. No pide más que el resto. Pide exactamente lo mismo. El problema no era que Tomás dudara. El problema era que los demás pretendían que creyeras sin haber vivido lo que ellos habían vivido. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te han pedido que confíes en algo que tú no has experimentado todavía? Que creas algo porque otros lo dicen. Que saltes al vacío porque alguien te asegura que hay algo al otro lado. Tomás no podía hacer eso. No por orgullo. No por rebeldía. Porque ya había creído una vez con todo. Había dejado su vida, su trabajo, su familia. Había dicho vayamos a morir con él. Y Jesús había muerto. La duda de Tomás no era falta de fe. Era el resultado de haber amado demasiado. Y haberlo perdido todo. La persona que más ha amado es la que más le cuesta volver a confiar. Después de una pérdida. ¿Entiendes ahora a Tomás? Porque si lo entiendes, quizás también te entiendes un poco más a ti mismo. Y lo que viene ahora es lo más importante de toda esta historia. Porque Jesús sabía exactamente lo que Tomás había dicho. Y sabía exactamente lo que Tomás necesitaba. Y lo que hizo con eso. Nadie te lo ha contado así. 8 días. 8 días esperó Jesús. No volvió al día siguiente. No mandó a un ángel. No le envió un mensaje a través de los demás. Esperó 8 días. Y entonces apareció de nuevo. Y lo primero que hizo, al entrar en esa habitación, no fue saludar a los 11. Fue dirigirse directamente a Tomás. Le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Jesús había memorizado las palabras exactas que Tomás había dicho 8 días antes. Pon tu dedo en el lugar de los clavos. Mete tu mano en mi costado. Palabra por palabra. Jesús no ignoró la duda de Tomás. No la minimizó. No lo avergonzó delante de los demás. Volvió específicamente por él. Con exactamente lo que él había pedido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien volvió específicamente por ti? ¿Que alguien recordó exactamente lo que necesitabas y apareció con eso? Eso hizo Jesús con Tomás. Y la respuesta de Tomás, cuando vio las heridas, fue la confesión más profunda de todo el Nuevo Testamento. No dijo simplemente, creo. No dijo, tenías razón. Dijo, Señor mío y Dios mío. En 2 palabras lo reconoció todo. Su Señor, su Dios, el que había dudado, hizo la confesión más completa de toda la Biblia. Y Jesús le dijo algo, que también va dirigido a ti. Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es una reprensión. Es una bendición para los que vienen después. Para ti, que no puedes meter la mano en las heridas. Que solo tienes las palabras y la experiencia. Jesús llama bienaventurados a los que creen sin ver. Eso eres tú. Pero aún queda una parte de la historia de Tomás, que casi nadie conoce. Y es la parte que más importa. Tomás no se quedó en Jerusalén, mientras Pedro predicaba en Roma, y Juan escribía en Efeso, y Pablo recorría el Mediterráneo. Tomás fue en la dirección contraria. Fue al este. Cruzó Persia. Llegó a la India. El hombre que necesitaba ver las heridas. Para creer en la resurrección. Viajó miles de kilómetros. Para contarle a gente que nunca había oído el nombre de Jesús lo que él había visto. Fundó iglesias en la India, que existen hasta el día de hoy. 2000 años después. Las llaman los cristianos de Santo Tomás. Y murió allí. Martirizado. Atravesado por una lanza. El mismo hombre que dijo, si no veo las heridas de los clavos no creeré. Murió por lo que vio. Nadie muere por algo en lo que no cree. Tomás no dudó porque fuera débil. Tomás dudó porque era honesto. Y cuando tuvo lo que necesitaba, no hubo nada ni nadie que pudiera detenerlo. Si hoy estás dudando, si hoy sientes que eres el único que no puede creer, cuando todos los demás parecen tenerlo tan claro, recuerda a Tomás.
Dios no abandonó al que dudó. Fue específicamente a buscarlo. Con exactamente lo que necesitaba. Tu duda no te descalifica. Te hace honesto. Y Jesús sabe manejar la honestidad. Mucho mejor que la religiosidad de fachada.